gente, os doy la bienvenida un día más al canal y hoy vengo con un vídeo un poquito improvisado porque en mi plan de contenido navideño tocaba otro vídeo, pero no me ha dado la vida. Las últimas semanas de trabajo del año están siendo súper intensas y prefería improvisar algo antes que dejaros sin contenido esta semana. Así que, pese a que no era lo que tenía planeado, me parece bastante buena idea venir a hablaros de los libritos navideños que llevo leídos ya en lo que llevamos de diciembre, por si alguno de ellos os interesa, porque todavía estáis a tiempo de disfrutarlos durante las vacaciones de Navidad e incluso a principios de enero, porque recordemos que hasta Reyes sigue siendo Navidad. De modo que por esta vez el wrap-up de este mes, del mes de diciembre, va a venir dividido en dos partes, pero me parece la mejor opción si os interesa mi opinión para acabar de lanzaros o de descartar alguna de estas lecturas. Empezamos con El misterio del muérdago de Nita Prose, que es una novelita navideña, como veis, muy corta dentro del universo literario de La camarera y El huésped misterioso. Está por ver si es una lectura imprescindible dentro de la serie, puesto que aún nos queda por leer la tercera y en principio última novela completa de este universo, que todavía no se ha anunciado en español, pero que esperemos que sea una de las novedades de 2026. El caso es que, como os digo, todavía está por ver si esta pequeña novelita navideña va a ser imprescindible, pero sí que suceden algunas cosas importantes que sin duda yo creo que saldrán o se mencionarán como minimísimo en la tercera novela completa de la serie. La camarera, por si no lo habéis leído, es el primer libro, como os comento, y nos presenta a Molly, que es camarera de hotel en el Regency Grand. Y bueno, digamos que hay un misterio en el que de alguna manera se ve involucrada, lo mismo sucede en el segundo libro y se dedica a resolverlos, ¿no? Una trama como muy típica de libros de misterio. El punto clave o el punto distintivo de estos libros es la misma Molly, que es un personaje muy particular. No se especifica en ningún momento, pero yo creo que es un personaje neurodivergente. Creo que se nota en su forma de actuar, en su forma de pensar y en todo. En cuanto empiezas a leerla, yo creo que se nota. Es un personaje que sinceramente a mí me gusta muchísimo, se ganó mi corazón por su forma de ser y de actuar, y porque la ves un poquito perdida, ¿no?, en la sociedad actual, ves que no acaba de entender los dobles sentidos, a la gente que se siente un poco fuera de lugar, y bueno, pues quizá a otro nivel y en otras circunstancias, pero creo que eso es algo con lo que bastantes personas podemos identificarnos. Y por lo tanto, para mí, como lectora que ama el personaje de Molly, lo que El misterio del muérdago aporta es precisamente la oportunidad de saber qué es de su vida una vez han transcurrido ya los libros 1 y 2 de la serie. Podemos conocer un poquito en qué punto está su vida personal y sus relaciones con el resto de personajes que ya salen mencionados en los libros anteriores. Por lo tanto, a mí, como fan del personaje, me ha resultado una lectura súper entretenida, pero sí que es verdad que debo advertiros de que El misterio del muérdago no contiene el mismo tipo de misterio que los libros anteriores. Es decir, los libros anteriores eran misterios de asesinato, básicamente, y en esta ocasión es un misterio como más sencillito, no tiene nada que ver con ningún crimen y la verdad, es un misterio predecible y fácil de resolver para los demás, pero la clave está en que Molly, al ser un personaje tan peculiar, pues no tiene las mismas facilidades o los mismos recursos para adivinar o averiguar qué está sucediendo a su alrededor. Por lo tanto, creo que hay que tener eso en cuenta. Esta historia es una historia para los fans, una especie de regalo navideño, porque sí, eso sí, se ambienta en Navidad, en el Regency Grand, que es el hotel donde trabaja Molly, van a celebrar un amigo invisible, así que las vibes están ahí, pero no es un misterio al uso, ni es un misterio como los de los dos libros anteriores. Y ya lo último que quería mencionar es más bien como una corrección, porque yo incluí este libro en mi vídeo del libro que son calendarios de Adviento, porque a priori aquí en la solapa pone una historia para leer al ritmo del Adviento, 25 días, un secreto por descubrir.
tal y como está expresado, da la sensación de que es un libro de Adviento como los otros de ese vídeo, pero no lo es. No es uno de esos libros que tiene 24 capítulos para leer uno al día, de hecho tiene 11 capítulos. El tema está en que la novela se ambienta a lo largo de Adviento. Molly, nuestra protagonista, sí que va abriendo su propio calendario de Adviento y tiene como esas vibes y esa ambientación, pero no es exactamente un libro calendario de Adviento. También he leído nuestro cuento de Navidad de Raquel Arbeteta, que en partes se inspira en Tienes un email, pero no en la parte del intercambio de emails entre los personajes sin que ellos sepan quién es la otra persona, que es normalmente lo que más se utiliza o se aprovecha en retellings, sino en el sentido de que nuestros protagonistas son libreros y tenemos una especie de guerra entre una pequeña librería independiente y una gran cadena de librerías que abre una tienda justo enfrente de esta pequeña librería. De hecho, ese es uno de los temas centrales del libro y la verdad es que Raquel expone súper bien cuál es el problema en el panorama literario de nuestro país ahora mismo y expone una realidad bastante preocupante, que es lo difícil que lo tienen las pequeñas librerías independientes en comparación con las grandes cadenas, las dificultades a las que se enfrentan porque para empezar tienen menos presupuesto para marketing, porque las distribuidoras no tratan igual a las pequeñas librerías que a las grandes cadenas, suelen dar prioridad a estas últimas a la hora de servirles novedades, reservas, etcétera. Sinceramente, si os interesa el mundo de la literatura, creo que es una lectura muy interesante porque considero que hay mucha gente que solo es lectora, por decirlo de alguna manera, que no conoce bien los entresijos, mientras que si te dedicas al campo de la literatura de alguna manera mínimamente profesional, ya sea porque eres autor, porque eres librero, porque eres editor, porque trabajas en una distribuidora, lo que sea, se saben cositas del mundillo que luego la gente no suele saber y se queja porque no conoce el funcionamiento, y creo que es muy interesante. Además, creo que la defensa que hace Raquel de el valor de las pequeñas librerías independientes es muy importante, y ya no solo eso, sino que también nos deja entrever un poco lo que supone ser autor en este país. Bueno, la verdad, creo que está repleto de detalles muy interesantes sobre este mundillo, y luego además es una historia que engancha porque nuestros protagonistas son Matilda y Diego. Matilda trabaja en esta pequeña librería independiente que os comento y un día entra Diego pidiendo trabajo. Ambos son completos polos opuestos. Ella viene de una familia que ha pasado por apuros económicos, digamos, se ha tenido que sacar las castañas del fuego, y él en cambio viene de una familia de ricachones. Se nota en su actitud prepotente, en la ropa que viste, en todo, de modo que chocan muchísimo, pero a la vez evidentemente hay una atracción entre ambos a la que, bueno, ya veremos si van a resistirse o no, quién de los dos se resiste, etc. Sin embargo, esta atracción pasa a un segundo plano cuando el señor Dieguito, después de un mes y pico, comete la mayor traición de todas y se va a trabajar a la tienda de enfrente, la tienda, la sucursal que ha abierto esa gran cadena de librerías. El drama está servido, evidentemente, y tengo que confesar que, por ejemplo, Diego es un personaje que durante la primera mitad del libro me estaba pareciendo un tanto exasperante. Es decir, como ya os he dicho, es un niño rico, prepotente, orgulloso, antepone sus necesidades y sus deseos a todo y todos, y sinceramente al principio tuve dudas sobre si yo iba a desear que hubiera un final feliz entre ambos, porque no sabía si Diego se merecía a Matilda, pero debo confesar que en la segunda mitad del libro se redime, lo ha conseguido, y la verdad es que ha sido una historia muy entretenida, divertida, con ese toque navideño, pero también con toda esa crítica que os comentaba antes, que creo que está muy bien porque redondean más la historia. No es una simple historia romántica, que estaría perfectamente si lo fuera,
Pero es que este libro nos ofrece algo más. Aparte de eso, bueno, leer a Raquel siempre es un placer, creo que escribe muy bien, que sabe muy bien lo que se hace a la hora de crear a los personajes y la verdad es que es una muy buena opción navideña. Seguimos con Good Spirits de Becca Morrison, que es una de las novedades navideñas de este año que más ilusión me hacía porque se inspira en Canción de Navidad de Charles Dickens. En esta historia tenemos a Nolan, que es un fantasma de las navidades pasadas. Hay muchos, ¿vale? Hay como una especie de empresa o sociedad en el más allá y a él, al morir, le asignaron el empleo de fantasma de las navidades pasadas y por lo tanto se pasa las navidades atormentando a la gente mala con la esperanza de que llegue un punto de que lo dejen pasar definitivamente al más allá y al descanso eterno, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Que este año le han asignado a atormentar por Navidad a Harriet, que no es precisamente Scrooge. A simple vista parece una buena mujer, la verdad, una buena persona, y ambos se quedan un poco a cuadros cuando llegan a esa conclusión, a la conclusión de que no tiene mucho sentido que Harriet sea el encargo de este año de Nolan, y empiezan a intuir que quizá haya algo más de lo habitual detrás de este emparejamiento. Tiene que haber algún otro motivo por el que han enviado a Nolan a atormentar a Harriet. Y bueno, a lo largo de la novela vamos a intentar descubrir cuál es ese motivo, visitando el pasado de Harriet, etc. Y a ver, ¿me ha gustado el libro y lo recomiendo como lectura navideña? Por supuesto. ¿Quería que me gustara todavía más y que pasara a formar parte de mis favoritos navideños de la vida? Pues también, y por desgracia no ha sucedido. A ver, el libro considero que está bien escrito y me ha gustado la historia, me han gustado los personajes, en general me ha gustado el desarrollo de su relación. Sí que es verdad que él es algo gruñón de más a veces, pero bueno, es que la gente a veces nos ponemos de mal humor y por lo menos es un personaje que sabe pedir perdón. Así que bueno, aunque se ponga gruñón con ella cuando ella no tiene ninguna culpa, pues eso, al menos él sabe disculparse y sabe ver cuando ha metido la pata. Sin embargo, a pesar de todo lo que me ha gustado del libro, que ya os he mencionado, también hay partes que no han acabado de convencerme tanto. Para empezar, por parte de él creo que es bastante insta-love y ya sabéis que ese no es precisamente mi cliché favorito. Y por parte de ella siento que de alguna manera tampoco tenía más opción que enamorarse de él, en el sentido de que en su vida no tiene a casi ninguna persona. Hay ahí un tema también importante a tratar con la familia de Harriet que creo que está muy bien reflejarlo en un libro navideño, porque no porque sea Navidad la gente con la que te llevas mal o la gente que no te trata como te mereces cambia mágicamente y ya todo es bonito y todo se soluciona. No, ya sabéis que soy una gran amante de la Navidad, pero también es cierto que hay ciertas partes que tampoco se deben romantizar si la realidad no se corresponde, y eso sí que me ha gustado. Pero como os decía, el tema es que de alguna manera siento que Harriet no tiene más opción que enamorarse de Nolan porque prácticamente no tiene a nadie más en su vida. Tenía a su tía que le legó la tienda de antigüedades en la que trabaja, pero su tía ya no está. Con su trabajadora tiene una relación pues bastante simpática, pero me da la sensación de que Harriet no tiene una red de apoyo y que por lo tanto cuando aparece Nolan y parece ser la única persona que se preocupa por ella, pues cae enamorada porque no tiene más opción. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, tampoco sé si estoy siendo demasiado puntillosa, podría ser, pero el caso es que lo que me parece seguro es que es un poquito insta-love. Pero bueno, a pesar del insta-love, luego las cosas ya os digo que me gusta cómo se desarrollan, pero el segundo punto que ha hecho que esto no sea un 5 estrellas para mí es que yo quería más información sobre todo el mundo de los fantasmas. Ya os he dicho, y sabéis si me conocéis, que soy muy fan de Canción de Navidad de Charles Dickens, y yo necesitaba más respuestas al final de este libro. No puedo entrar en detalles porque si no os haría spoilers, pero necesito más explicaciones al respecto del motivo por el que al final se revela que han mandado a Nolan a atormentar a Harriet estas navidades, y me habría gustado como ver más los entresijos de todo ese más allá estructurado en
fantasmas de las navidades pasadas, también se nos menciona que tenemos poltergeist e incluso parcas, no sé, es algo que a mí me llama muchísimo la atención y me habría gustado tener más información, aunque sospecho que en el segundo libro, que ya se ha anunciado en inglés, bueno, solo se ha anunciado el título, no hay cubierta ni nada, pero ya se ha anunciado que habrá un segundo libro. Os dejo por aquí el título porque sí, juraría que se ha anunciado ya. Y por ciertas cosas que se mencionan o se insinúan aquí, sospecho que en ese segundo libro vamos a conocer un poquito más a fondo todo este más allá. O al menos esa es mi esperanza. Pero de mientras, Good Spirits, a ver, es una buena lectura. Le he dado 4 estrellas, o sea, es muy buena lectura. Solo que a mí personalmente quizá me habría gustado que me apasionara un pelín más. Os pido perdón también por la luz porque me cuesta bastante regular el foco, pero es que estoy grabando solo con el foco. Son las 3 de la tarde y no hay ni un rayo de luz fuera por la ventana. Está todo gris, hay niebla, que para acurrucarse a leer en el sofá está estupendamente con las lucecitas del árbol, pero para grabar pues no es tan ideal. Pero bueno, lo importante al final es lo que hablamos, lo que compartimos sobre los libros. Y el siguiente es Una Navidad londinense de Mónica Gutiérrez, que de hecho ha sido mi primera lectura navideña de este año y lo he amado como no podía ser de otra manera porque, bueno, es Mónica Gutiérrez. Y a ver, tenemos que hablar de la premisa de este libro porque me parece súper original. Tenemos a Tiago Heide, que es el embajador español en Londres, que se ha ofrecido a trabajar en Nochebuena porque no tiene a nadie que le espere, no tiene a nadie con quien compartir la Navidad, y se ha ofrecido para una misión diplomática que consiste en recoger un antiguo fósil de dinosaurios del Museo de Historia Nacional y devolvérselo a la gente que lo reclama como suyo. Ya sabemos que los británicos tienen ese puntito de llevarse para casa objetos y restos arqueológicos sobre los que a lo mejor no tienen ningún derecho. La verdad es que esa pullita me hace mucha gracia, pero el caso es que cuando Tiago va a recoger el fósil en cuestión, Violet, una paleontóloga que trabaja en el museo, le informa de que se ha extraviado por una tonta confusión de su superior, que es un hombre ya un poquito mayor, de modo que Violet y Tiago dedican el día de Nochebuena a una especie de búsqueda del tesoro por todo Londres, yendo a los mismos sitios que fue el superior de ella el día anterior para descubrir dónde ha podido perder este significativo fósil. Y además de todo esto hay que añadir a la mezcla a 2 espíritus que, como dice la sinopsis, son tan dickensianos y divertidos como misteriosos, que obligarán a nuestros 2 personajes a replantearse un poquito el sentido de la Navidad. Si habéis leído a Mónica Gutiérrez antes, si habéis leído su obra anterior, Una Navidad escocesa, este también os va a gustar. Y creo que es clave la forma en la que Mónica describe tanto una Navidad londinense como una Navidad escocesa, y es que para ella no son novelas navideñas exactamente, sino cuentos navideños. Y creo que la palabra cuento, como os digo, es clave porque creo que va a afinar las expectativas en cuanto a lo que vamos a encontrar en la historia, porque al fin y al cabo pues es un libro relativamente corto, no es como su anterior novela, por ejemplo, que era la editorial del señor Bennett, que era una señora novela con todo su desarrollo, etc. Estas historias son más cuentos navideños, por lo tanto hay cosas que suceden más deprisa, además de que se ambienta todo en un solo día, en el día de Nochebuena, y creo que hay que tener eso en cuenta a la hora de afinar expectativas en cuanto a el desarrollo, lo rápido que se desarrollan las relaciones, y los sentimientos entre personajes, etcétera. Pero de nuevo, si habéis leído a Mónica Gutiérrez antes, no es algo que os vaya a sorprender, y si no la habéis leído, os hago la advertencia, pero también os animo a que no dejéis que eso os impida leerla y disfrutarla, porque creo que Mónica tiene una manera de describir el ambiente, de describir las emociones, los sentimientos, de desarrollar a los personajes al final, que es muy única y muy mágica, muy dulce y muy bonita, y por tanto todo parece supernatural, aunque en realidad se desarrolle todo en un único día.
Por otro lado, a mí como fan de Londres, como persona que ha vivido en Londres, me ha encantado el recorrido por la ciudad que nos hace Mónica, porque además nos explica muchas cosas de la ciudad en sí, de algunos de los puntos emblemáticos, de edificios famosos, etcétera, que yo no conocía todavía. Y ya os digo, amando Londres como la amo, pues me ha gustado mucho conseguir conocerla un poquito mejor a través de este libro, ¿no? A través de unos ojos diferentes a los míos. En aquel momento pues yo era una estudiante de Erasmus y en las siguientes veces que he ido pues era una turista, y de alguna manera en este libro vemos otros rincones y vemos las cosas desde otra perspectiva y me ha encantado de verdad. Pero ya os digo, creo que es una lectura muy especial, muy en la línea de la autora, y además para quienes ya la hemos leído antes hay un pequeño regalito hacia el final del libro. Yo ahí lo dejo. Y la última lectura acabada de diciembre de la que os puedo hablar en el vídeo de hoy es Un invierno cruel contigo, de Ali Hazelwood, que es una historia muy cortita que forma parte de este recopilatorio que ha sacado Contraluz en Navidad, que se titula Bajo el muérdago, y vienen 5 historias cortas de 5 autoras distintas. Yo de momento solo he podido leer la de Ali Hazelwood y le tenía muchísimas ganas. El año pasado me planteé leerla en inglés porque, por si no lo sabéis, está disponible de forma gratuita en inglés en Kindle Unlimited. Las 5 historias del cofre están disponibles, pero bueno, a mí en un principio esta era la que más me llamaba la atención porque Ali Hazelwood, y está totalmente justificado mi fe en ella porque yo no soy de relatos ni de historias cortas en términos generales, pero si alguien iba a hacerlo bien, por supuestísimo que ese alguien iba a ser Ali Hazelwood. O sea, de verdad, increíble, estoy súper contenta y súper encantada y me ha gustado mucho, pero tampoco es una de esas veces en las que digo, wow, ojalá esto fuera un libro completo, porque creo que es muy redondo, como relato ya es muy redondo y nos da un desarrollo estupendo como para que te quedes satisfecha. Os leo un poquito la sinopsis. Lo único que Jamie Malek, una pediatra recién graduada, quiere es que le presten una sartén de hierro fundido para preparar la cena de Navidad. Por desgracia, para ello va a tener que hablar con Mark, el hermano pequeño y travieso de su mejor amiga, que ahora es un multimillonario del sector tecnológico. Él es el chico que se le escapó. Ella es la chica que le rompió el corazón. Fuera, la tormenta de nieve ruge con fuerza. Dentro, solo se oye el crepitar de las llamas. De repente, el haberse quedado atrapada por la ventisca con el mismo hombre al que no esperaba volver a ver, podría no ser la peor manera de pasar una fría noche de invierno. Por lo tanto, tenemos el cliché de hermano de la mejor amiga, pero esta vez, me parece interesante, él es más joven que ella. Por otro lado, tenemos el cliché de atrapados por una ventisca de nieve, no pueden salir de la casa, por tanto, de alguna manera, proximidad forzada, ¿no? Y también segunda oportunidad, second chance romance, digamos. Y el caso es que me gusta mucho porque, como ya os digo, él es el hermano pequeño de su mejor amiga y te va intercalando en toda la narración lo que ha sido la relación de ambos a lo largo de su vida. De hecho, es que te dicen literalmente que ella lo sostuvo en brazos cuando nació, lo cual, si lo pensamos demasiado, quizá pueda parecer un poquito raro, pero lo que vengo a decir es que nos lo explica todo desde que eran niños hasta bueno, el momento en el que las cosas saltaron por los aires y que hace que ahora, que esta noche buena, las cosas entre ambos estén tan tensas. Y bueno, es que no puedo explicaros mucho más porque ya os digo, es una historia súper cortita, además la letra es de buen tamaño, ¿vale? Son 170 y pico páginas, pero la letra es de buen tamaño y te lo lees en una tarde, pero la verdad, merece mucho la pena, además yo lo cogí en un día en que me dolía la cabeza, estaba súper estresada, con ansiedad, etcétera, y dije, necesito un remedio rápido que me mejore el humor de manera inmediata, etcétera. Acudí a Ali Hazelwood y Ali Hazelwood no me falló. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que conocer un poquito mi opinión antes de que se acaben las navidades os haya resultado útil. Contadme cuál de estos libros os ha llamado más la atención, si tenéis pensado leer alguno de ellos, si ya lo habéis hecho, y si os apetece ayudarme con esa interacción extra pero no tenéis tiempo o ganas de dejarme un comentario largo, podéis dejarme el emoticono de
un copo de nieve en honor a la ventisca que deja a nuestros dos protagonistas encerrados en casa. Y si además os animáis a dar me gusta, a suscribiros si no lo estabais ya, a activar la campanita y a compartirlo con alguien a quien creáis que le pueda gustar, pues a mí me ayudáis muchísimo y os lo agradezco infinito. Pero eso es todo por hoy por mi parte, nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.